algunas de las herramientas posiblemente más potentes de tu sistema no las has utilizado nunca. Sí, nunca. Y te voy a decir por qué. Porque están ocultas. Cuando digo ocultas, igual piensas que me refiero a herramientas que están en algunas pantallas, pero que no se explican, que pasan desapercibidas, en las que no caemos. Pero no me refiero a estas. Me refiero a las que están literalmente ocultas. Seguramente las has tenido delante muchas veces, pero no las ves. No sabes que están ahí, porque no hay ninguna puerta que indique, que describa que se encuentran en ese punto. O sea, no hay ninguna pestaña que diga sistema de intercomunicación virtual, por ejemplo. Si alguien no te dice aquí, nunca las vas a utilizar. Y te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué hay herramientas ocultas? La verdad es que nadie me ha explicado por qué, pero yo tengo mi teoría. Y mi teoría es esta. Los sistemas trabajan, o mejor dicho, pretenden producir cambios en el organismo, en la parte visible, en la parte tangible del ser humano, pero lo hacen a través de estímulos que realizan desde la parte intangible, que es el campo y ondas electromagnéticas. Entonces van de lo oculto a lo visible. Las herramientas que utilizamos o que has utilizado hasta ahora en el sistema trabajan así. Emitimos un patrón, el patrón de un órgano, y esperamos a que se produzcan cambios reales, físicos en el órgano. Sin embargo, estas herramientas, las herramientas de las que te hablo, solo se mueven en lo oculto, en el inconsciente, en la conciencia. Quizás sea por eso que se mantienen ocultas. Hoy te voy a mostrar 3, o mejor dicho, 5 pantallas ocultas para que a partir de ahora puedas utilizarlas. La primera de ellas está casi en el inicio, la entrada del sistema, porque está en la pantalla de demografía y se trata de biorritmos, ahí es donde se encuentra. Pero también podemos acceder a ella desde aquí, desde información, entramos a biorritmos y está aquí. Clicamos. Se trata de la terapia de parejas. Lo que quiere conseguir es un entendimiento entre dos personas, ¿no? O sea, quiere llegar a acercar la conciencia de estas dos personas, y de hecho la terapia se llama fusionar conciencias. La segunda herramienta trabaja en el campo ancestral o en el cuerpo ancestral. Esto quiere decir que trabaja en el linaje o también en el inconsciente colectivo. Y curiosamente se encuentra en una pantalla que tiene herramientas para ralentizar el envejecimiento, o sea, para parar el tiempo. Vamos a ver esta pantalla. Entramos en Anti-Aging o en Aging. En este caso, no nos abre la pantalla, sino que nos abre el acceso a la pantalla. Se trata de la terapia de vidas pasadas. El sistema aquí nos habla de que formamos parte de un colectivo de personalidades pasadas, presentes y futuras que nos están afectando. La terapia consiste en, a partir de un conflicto que queremos trabajar, el sistema va a medir pues las reacciones sutiles que se producen en el campo dentro de este ámbito del inconsciente colectivo. Nos va a mostrar qué personalidades pueden estar influyendo y el objetivo es liberar esa influencia y que fluya nuestra personalidad. La última herramienta que te voy a mostrar y te voy a decir dónde está, no es una pantalla, es un sistema formado por 3 pantallas. Es el sistema de intercomunicación virtual que te nombré al principio, que parece de Star Trek. Pues no, es una de las pantallas ocultas del sistema. Lo tenemos en PNL. Y concretamente en reactividad inconsciente. Y se encuentra aquí por una razón, porque en reactividad inconsciente lo que hacemos es trabajar o liberar conflictos que hayan ocurrido en nuestra vida, momentos, situaciones traumáticas que se han quedado ancladas a determinadas emociones, y eso está produciendo pues un problema, ¿no? Y el sistema de intercomunicación virtual nos ofrece la posibilidad de lanzar, de introducir una información, un patrón semilla en forma de mensaje, y de esta forma ayudar a producir un cambio en la forma en la que percibimos esa situación. En la primera pantalla, vamos a entrar. En la primera pantalla, que
está aquí. Vamos a enviar mensajes y esperar una respuesta. Y tú puedes decir, ¿mensajes a quién? Bueno, pues a quién se queda corto. Es a quién, a dónde y cuándo. El sistema trabaja con esas 3 variables. Lo que haremos será cubrir estos datos y esperar la respuesta. Y la respuesta puede venir en forma de sí o no, verdadero o falso, puede ser un número, o podemos también indicarle que no esperamos ninguna respuesta. Van a aparecer una serie de letras y ahí veremos unas palabras, que es lo que el inconsciente, que es realmente el que responde, nos está diciendo. En la segunda queremos producir un cambio, que además vamos a especificar claramente. Aquí, efecto, un cambio en la vida. Y lo vamos a hacer enviando un mensaje a un momento determinado, concreto. Y vamos a ver si la conciencia, o el inconsciente o el supraconsciente, permite que se produzca ese cambio en la línea del tiempo. Y en la tercera pantalla del sistema también queremos producir un cambio en la línea de la vida, pero en este caso llevando a la conciencia a un viaje en el tiempo. Se pretende que la mente experimente lo pasado o lo futuro en un intervalo, en un periodo de tiempo que le marcamos. Ponemos año, mes, día, el periodo de tiempo. Como ves, son pantallas muy potentes que requieren más experimentación, aunque seguramente sea difícil constatar sus resultados. Imagino que te has fijado que la puerta de entrada a todas estas pantallas ocultas es un átomo. ¿Cuántos átomos más habrá en el sistema? Si encuentras alguna pantalla más, por favor, pónnoslo en los comentarios, queremos saber que existe.